Ya. Mientras se van uniendo los compañeros, bueno, mil disculpas, colegas, la tecnología realmente a veces no nos quiere ayudar. ¿Listo? Vamos a hablar el electrocardiograma patológico antes de entrar a hablar de las taquiarritmias. Eh, Vamos a hacer desde el punto de vista de que sea lo más práctico posible y que complemente todo lo que hemos avanzado durante la clase de ahora y la práctica de la anterior semana. Cuando hablamos de crecimiento de cavidades, es importante saber reconocerlos. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular y el flater auricular vienen del crecimiento de la aurícula derecha o izquierda. Entonces, el crecimiento de la aurícula derecha e izquierda nos habla que al dilatarse e hipertrofiarse las aurículas derechas, su vector se va a despolarizar y va a aumentar un incremento. Lo que se va a poder ver en en el electrocardiograma va a ser una onda P incrementada en amplitud superior a 2,5 milímetros en derivación de 2, de 3 y ABF. Aquí estamos viendo, fíjense, esto es un crecimiento auricular derecho. ¿Listo? Una onda P picuda en D2, D3 ABF, que hace referencia a el crecimiento de la aurícula como tal. El crecimiento de la aurícula derecha tiene criterios, o básicamente la famosa onda P pulmonar. La onda P va a ser picuda, en D2, D3 ABF. Puede también existir en derivaciones D1, D2, D3 y ABF. Y hay un índice de Macruz que se llama, que es la onda P sobre el segmento PR menor a 1. La aurícula derecha puede crecer por EPOC, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia tricuspidia, embolismo pulmonar crónico. Por otro lado, tenemos el famoso crecimiento de la aurícula izquierda, y generalmente puede estar incrementado y puede desplazar su vector. Se puede observar con las famosas ondas P bimodales en derivaciones izquierdas. Entonces, el crecimiento de la aurícula derecha e izquierda puede generar un tipo de onda que va a tener criterios. Se conoce como la onda P bimodal en B1, fíjense, positivo, negativo, en D2, D3 y ABF, o la famosa onda plus minus minus en B1, B2, pero generalmente la onda P picuda, crecimiento auricular derecho, onda P bimodal, crecimiento auricular izquierdo. Generalmente el crecimiento auricular izquierdo puede estar presente en una hipertensión arterial, en una estenosis, en una insuficiencia mitral, en cualquier causa de insuficiencia cardíaca izquierda. Tenemos el crecimiento biauricular, es decir, de ambos, donde el patrón que vamos a tener en el electrocardiograma es el crecimiento de ambas aurículas combinando un patrón, es decir, que puede haber una onda P grande, como estamos viendo acá, y la bimodal. Los criterios generalmente es la presencia de onda P bimodal en B1. Aquí estamos viendo una onda P o una onda P bimodal. ¿Listo? Entonces, esto te habla de crecimiento biauricular. El crecimiento del ventrículo izquierdo generalmente te ayuda a determinar el crecimiento del ventrículo izquierdo. Hola. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos del crecimiento ventricular, básicamente hay varias formas de evaluarlo. Nosotros nos vamos a ir a los criterios como tal, pero el criterio que más se utiliza no son estos, el eje eléctrico a la izquierda, todo eso, sino es netamente la medición de Sokolov-Lyon para ver crecimiento ventricular izquierdo, donde se mide la S, fíjense, en B1 más la onda R en B6. Y si esto mide más de 35, fíjense, aquí mide 20 cuadraditos y aquí 17, 37, ya estamos hablando de un crecimiento ventricular izquierdo. Sokolov-Lyon puede haber izquierdo y derecho. Generalmente,
cuando hay una sobrecarga de volumen, fíjense, hay un crecimiento. Este es un crecimiento ventricular izquierdo y que hay que evaluar el zócalo Lyon mayor a 35 como positivo. El crecimiento puede ser sistólico o diastólico, de acuerdo a la afectación del electrocardiograma, pero esto ya es más avanzado para los cardiólogos. Como emergencia, de conocer un crecimiento auricular izquierdo, derecho, crecimiento ventricular izquierdo, más que suficiente. Entonces, evaluamos los conocimientos. El crecimiento del ventrículo izquierdo se mide en esto que sería S más R, fíjense. Entonces, si contamos, aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más 5, 10, 15, 20, 25, 26, 14 más 26 hace 39. Entonces, básicamente estaríamos hablando por encima de 35, crecimiento ventricular izquierdo. El crecimiento ventricular izquierdo está presente en la hipertensión arterial, estenosis, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, coartación de aortas. El crecimiento ventricular derecho generalmente se determina por el incremento del ventrículo. Tiene criterios. Aquí estamos describiendo todos los criterios para hablar de crecimiento ventricular derecho, pero los que nosotros utilizamos es el Sokolov-Lyer, ¿no ven? El Sokolov-Lyer izquierdo era S más R. En este caso es R más S del lado derecho. La onda R en B1 y la onda S en B5 o B6. Si es más de 11 milímetros, ya estamos hablando de crecimiento ventricular derecho. Generalmente el ventrículo puede crecer en el CPC, EPOC, hipertensión arterial pulmonar, sobrecarga ventricular en hipertensión arterial pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Entonces, el electrocardiograma nos puede ayudar a diagnosticar un TEP. ¿Listo? Fíjense que hay varias presentaciones de el crecimiento biventricular, pero básicamente es sacar Sokolov Layer derecho, izquierdo. ¿Ok? Bloqueos. Esto lo vamos a volver a ver en un rato desde el punto de vista clínico electrocardiográfico. Clínico más que todo como emergenciólogos, no electrocardiográfico, pero igual lo vemos. Sabemos que el sistema de conducción siempre nace en el nódulo sinusal y se tienen que cumplir tiempos, intervalos, PR, QT, PR. Entonces, cuando hay retrasos, bloqueos, ya vienen las patologías, ¿no ven? Puede haber bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, en mi bloqueo anterior izquierdo, en mi bloqueo posterior izquierdo. Eso es de acuerdo a la patología que se esté observando, pero eso es cardiología avanzada. Nosotros vamos a ver netamente el bloqueo auriculoventricular de primer, segundo y tercer grado como patologías a la hora de ver. ¿Listo? Existen criterios para hablar bloqueo de rama derecha, la famosa RSR' en B1, o las famosas ondas M, mira, RSR' de bloqueos de rama derecha. Aquí estamos viendo, fíjense, los bloqueos de rama derecha siempre se presentan en derivaciones derechas. Aquí estamos viendo la famosa M o RSR'. ¿Listo? Los bloqueos de rama izquierda. Básicamente los bloqueos de rama izquierda se los ve así. Son QRS anchos. ¿Por qué sirve conocer los bloqueos de rama derecha y rama izquierda? Porque un bloqueo de rama izquierda agudo hace referencia a un infarto agudo de miocardio. Y un bloqueo de rama derecha agudo hace referencia a un tromboembolismo pulmonar y una hipertensión pulmonar importante. Entonces, cuando hablamos de un bloqueo de rama izquierda, fíjense, QRS anchos más de 0,12 ya te hacen referencia a bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Bloqueo completo de primer grado, cuando el segmento PR vale más de 0,20 segundos. El de segundo grado, cuando hay ausencia de conducción. Y el de tercer grado, que ya básicamente hay disociación auriculoventricular, que se lo vamos a ver más adelante.
Los semibloqueos puede haber anterior, semibloqueo posterior, y ya básicamente haces referencia a criterios cardiológicos electrocardiográficos a la hora de ver. ¿Listo? Antes de entrar a las arritmias, sabemos que las arritmias se pueden clasificar en taquiarritmias, bradiarritmias. Las taquiarritmias de acuerdo al QRS y de acuerdo al intervalo RR, eso es lo que les he enseñado. Y las bradiarritmias, lo diferente. Lo que sí quiero extractar de esta presentación son las famosas extrasístoles o latidos cardíacos ectópicos, que son impulsos ectópicos que pueden aparecer tanto auriculares como ventriculares. Los de origen supraventricular, es decir, encima del haz de His, son fácilmente manejables. Los que están por debajo pueden terminar en una taquicardia ventricular y el paciente terminar falleciendo. Las ventriculares tienen un origen ventricular, tienen una descarga y una pausa compensatoria. Las auriculares tienen un origen auricular y una pausa compensatoria. Aquí estamos viendo una extrasístole ventricular. ¿Listo? Las extrasístoles ventriculares pueden tener grados, grado 1, grado 2, grado 3, pero eso lo van a ver en cardiología. ¿Listo? Entonces cambiamos de presentación. ¿Se puede ver la presentación, colegas? Sí, doctor, se puede Ya. ver. Primero vamos a hablar de las taquiarritmias. El caso clínico que les he pasado era una taquiarritmia de QRS estrecho, intervalo RR regular, frecuencia cardíaca mayor de 150, compatible con una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Listo? Entonces, una taquiarritmia básicamente es una de las principales causas de asistencia a emergencias, ¿sí? Y se caracteriza por las palpitaciones. Normalmente el ser humano no tiene que sentir los latidos cardíacos. Y si cualquiera de ustedes siente sus latidos cardíacos, siente cómo el corazón está latiendo, entonces tiene palpitaciones. ¿Listo? Puede haber mareo, angina, disnea, como signos de bajo flujo, es decir, hipoperfusión. No se olviden que el gasto cardíaco necesita que el corazón lata entre 60 y 90. ¿Para qué? Para que el corazón en diástole se pueda llenar la cantidad suficiente para bombear. Pero imagínense que su corazón esté con 180 latidos por minuto. ¿En qué momento va a haber la diástole perfecta para que entre 4,5 litros? No va a haber. Entonces, los mareos, bajo flujo cerebral, angor, isquemia cardíaca, disnea, isquemia pulmonar. Entonces, los síntomas son bien inespecíficos, como latidos en cuello, anomalías, angustias. Entonces, lo que más se va a presentar son las palpitaciones en un más de 80%. Una vez que nosotros evaluamos una taquiarritmia, lo primero que tenemos que evaluar es, ¿presenta descompensación hemodinámica? Si es sí, entonces básicamente lo que se gesta es hacer una cardioversión eléctrica. Entonces la práctica de esta semana de miércoles y viernes, hasta la noche voy a sacar los horarios para que cada uno de ustedes se vaya añadiendo para miércoles en el Hospital Holandés y viernes en el Hospital Militar. El Hospital Militar queda en Miraflores. Ya a partir de las siguientes semanas retomamos los sábados de práctica en aula, donde básicamente vamos a hacer mediciones, vamos a hacer reposiciones, vamos a trabajar en hoja y en pizarra. ¿Listo? Entonces, esto nosotros lo conocemos como el desfibrilador. Y básicamente una desfibrilación y una cardioversión no es que sean diferentes, sino que la cardioversión cumple una descarga, al igual que un desfibrilador, pero básicamente la cardioversión es sincronizada, que quiere decir que durante todo el eje PQRST busca dónde descargar y no es como una desfibrilación, descarga donde puede. Por eso es cuando ustedes hagan una cardioversión, van a descargar aquí, o sea, apretar los botones y el aparato no les va a obedecer.
va a tardar unos segundos, va a ver que ya está en el lugar que se quiere y va a descargar. Entonces, eso es una cardioversión eléctrica sincronizada y obviamente no se maneja la misma cantidad de electricidad. Entonces, si tiene descompensación hemodinámica, si dices que sí, se hace una cardioversión eléctrica. Si dices que no, entonces podríamos intentar una cardioversión farmacológica, que lo vamos a hablar también. Vemos el QRS angosto. El QRS ancho, básicamente hemos dicho ese día que obedece a taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ritmo de escape, ritmo de fusión, cualquier patología de nivel ventricular. Pero si me dices que el QRS es angosto, o sea, menos de 3 cuadraditos, entonces básicamente estamos viendo otras variantes. Tenemos que ver cómo es el ritmo del intervalo R y R, ¿no ve? Entonces ahí es donde vamos a entrar si el RR es regular o el RR es irregular. Fíjense que un RR irregular tenemos la fibrilación auricular. ¿Listo? Tenemos la taquicardia auricular. Y una taquiarritmia de ritmo regular, tenemos, fíjense, la taquicardia por de entrada intranodal, taquicardia reciprocante ortodrómica, aletea auricular, taquicardia de la unión. Habíamos quedado que todo esto va a ser taquicardia paroxística supraventricular. Y los que quieran llegar al diagnóstico profundo, que sean los cardiólogos. Nosotros somos eh, emergenciólogos. ¿Listo? Aquí estamos viendo un electrocardiograma. Habíamos dicho que las características, y eso lo hemos visto en la práctica, de una taquicardia supraventricular, taquicardia paroxística supraventricular, ¿cuáles serán? ¿Se acuerdan? Colegas, necesito su participación. Lo primero, ¿qué les parece el intervalo R y R? ¿Quién me dice? Vamos a tener que ser así, por un punto. Agarren su hojita, fíjense si son simétricos. Fíjense que aquí hay más o menos 2 cuadros, aquí más o menos 2 cuadros, pero aquí hay menos de un cuadro. Entonces, aparentemente aquí vamos a ver, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los intervalos CDR son regulares, Son irregulares, doctor. irregulares, ¿no ve? Irregulares. Bien, bien, no sé quién ha contestado, pero bien. ¿Quién contestó? No, yo no. Luis Fernando, bien. Entonces, ¿puede ser una taquicardia paroxística supraventricular? No, porque habíamos visto que RR es regular, Flattery, taquicardia paroxística supraventricular. RR irregular, fibrilación auricular. Listo. Entonces, ¿cuáles eran los 3 criterios para fibrilación auricular? Ausencia de onda P, sustituida por onda F minúscula o en forma de trémula. ¿No ve? QRS estrecho, intervalos R y R irregulares. Entonces, esto es Una fibrilación auricular. exacto, Fibrilación. exacto, colegas. Miren que aquí, por ejemplo, parecería una taquicardia paroxística supraventricular. Frecuencia más de 150, no hay onda P, pero fíjense estos intervalos R y R, fíjense este comparado con este, ¿no ve? Son irregulares. Entonces sí estamos ante una taquicardia paroxística perdón, una fibrilación auricular. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto para decir que es una fibrilación auricular? Los intervalos, fíjense, los intervalos RR no son los mismos. Entonces, los 3 criterios que habíamos hablado de fibrilación auricular son exactamente los mismos que hemos visto. Fíjense que aquí este intervalo R comparado con este no es el mismo. Entonces, estamos hablando de una taquiarritmia, de una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Cuando la frecuencia cardíaca medible en tu segmento que has visto, aquí por ejemplo, ya te está dando que hay una frecuencia más de 150. Entonces, este paciente, si tiene más de 100, es una
de acción alta. Entonces es una FA con respuesta ventricular alta. ¿Qué hay que hacer Hay que dar, este paciente ahorita está en insuficiencia respiratoria cardíaca. Entonces hay que dar antiarrítmicos, hay que hacer cardioversión eléctrica y intentar que esta frecuencia baje a menos de 100. ¿Listo? Aquí estamos viendo otra taquiarritmia. ¿Qué les parece? Ausencia de onda P sustituida por ondas F mayúsculas en dientes de sierra. ¿Lo ven? Intervalos casi simétricos. ¿Qué es esto? Un Flutter. Flutter. un Ok. flutter, ¿no ve? Listo. Váter. Ahora alguien me dirá, pero doctor, fíjense, aquí está habiendo como tremolaciones. No se olviden que una fibrilación auricular y un flutter auricular son primos hermanos. A veces hay una clasificación intermedia que se llama fibrino-flutter. Si estas serían más planas y más alargadas, pero todavía con dientes de sierra, entonces estaríamos hablando de un fibrino-flutter. ¿Listo? Para los que quieran profundizar más. ¿Qué les parece? Primer paso, intervalos. Segundo paso, ondas P. Tercer paso, QRS. Esto que estamos viendo, jóvenes, es un fibrino flutter. ¿Listo? Fíjense que aquí en los segmentos de arriba aparentemente daría la impresión de un flutter. Aquí también, pero aquí es una FA, ¿no ve? Entonces, básicamente son degeneraciones que están habiendo. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos que ver si tiene onda P o no. Si no tiene onda P, fíjense, no hay onda P y los intervalos RR son regulares o irregulares, importa. En este caso, fíjense, intervalo RR, 2 cuadrados, 2 cuadrados, 2 cuadrados, 2 cuadrados, 2 cuadrados, 2 cuadrados. Aquí fíjense, se hacen con una hojita, ya es más 2 cuadrados, ¿no ve? Entonces, la taquicardia paroxística supraventricular habla de intervalos RR regulares, ausencia de onda P con solapamiento de toda la onda T, entonces, y frecuencias por encima de 150. Entonces, este paciente se encuentra con una taquicardia paroxística supraventricular. Si la onda P puede estar presente o no. Fíjense, en este caso no está. Y lo que se puede observar son ondas F mayúsculas. ¿Listo? La taquicardia paroxística supraventricular o taquicardia paroxística por entrada del nodo núcleo haz auriculoventricular. Fíjense, frecuencias cardíacas, primero, intervalo RR regular. ¿No ve? Fíjense aquí, regular. Ausencia de onda P, solapamiento de onda T y frecuencias cardíacas por encima de 150. ¿Listo? Entonces, esto sí es una taquicardia paroxística por su entrada, pero para nosotros en emergencias es una taquicardia paroxística supraventricular. Que sea paroxística por su entrada, ortodrómica, antodrómica y ciana, lo que sea, nosotros no nos importa eso. Frecuencia cardíaca, 188 latidos. ¿Listo? Entonces, esto es una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué les parece? Para que sea fibrilación, ¿qué le falta? Los intervalos RR irregulares. ¿Lo ve? Esto también es una taquicardia paroxística supraventricular. Le llaman por entrada nodal auriculoventricular. ¿Listo? Aquí estamos viendo otro. Taquicardia paroxística supraventricular. Fíjense, por favor, el intervalo R y R, ausencia de onda P, solapamiento de la onda T y frecuencias cardíacas por encima de 150. Esta es una taquicardia paroxística supraventricular.
¿Listo? Esta. Esto ya es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué les parece? Como les había dicho en la anterior clase, doctores, tenemos que aprender a mecanizarnos. Ojo que la presentación se va a quedar con ustedes. Y si quieren profundizar más, léanlo. Y es la única manera de aprender. Esta es una taquicardia sinusal, no hay patología. Generalmente, cuando hay una taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, son los causantes de la taquicardia paroxística supraventricular, las famosas reentradas. En este tipo de pacientes puede haber taquicardias ortodrómicas, que netamente hablan de ingreso por aurícula y ventrículo izquierdo, y retrodrómicas, ingreso por aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Listo? Estas son las famosas reentradas. Fíjense, las ortodrómicas, que son derechas, y las retrodrómicas, que son izquierdas. Aquí estamos viendo un paciente, fíjense, que en su aurícula empieza a tener una reentrada. ¿Listo? Entonces, generalmente este tipo de pacientes de manera inicial, de estas tres que hemos visto, se les hace masaje carotídeo, del seno carotídeo. Y paralelamente se puede empezar a utilizar adenosina, que ya, no, ya hay en nuestro medio, pero todavía está caro, y el verapamilo, o la miodrona. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una taquicardia paroxística supraventricular. Es la que más se presenta, por si acaso, en nuestro medio. Este es un flatter auricular, ¿listo? Y esta es una taquicardia sinusal. Esta es una bradicardia sinusal, ¿listo? Entonces, vamos a cambiar de presentación ya para entrar, y hemos conocido a cada uno de estos, los vamos a seguir conociendo. Entonces, entramos a los casos clínicos. Paciente, 28 años de edad, ingresa a sala de emergencias del Hospital Corea. Refiere palpitaciones, dolor precordial 7/10. No nos olvidemos que el dolor precordial no siempre es síndrome coronario, o sea, infarto, infarto agudo miocardio, sino también hace referencia a que todas estas taquiarritmias generan isquemia del corazón, y le duele, por supuesto, que el corazón al ingreso tiene 190 latidos por minuto, con una presión de 82/54. Al examen cardiovascular no se observan signos de falla cardíaca y se realiza electrocardiograma de control, que muestra lo siguiente: ausencia de onda P, complejo QRS estrecho, intervalo RR regular. ¿No ven? ¿Qué más se puede observar? Frecuencias por encima de 150, solapamiento. ¿Listo? Entonces, tenemos un trabajo ahorita, nos va a costar unos 15 a 20 minutos. En una hoja, por favor, hagan nombre, fecha, y colocan indique el manejo inicial, indique el diagnóstico presuntivo de lo que estamos viendo, y el manejo farmacológico. ¿Listo? Son las 10:30. Lo voy a dejar ahí donde está. No se salgan, por favor, en una hoja, y mándenme al número personal. ¿Qué sé yo? A ver, no estamos muchos. César Romero. Colocas uno tal, dos tal, tres tal, le sacas una foto y me envías como constancia. ¿Listo? Para continuar con el trabajo. Empezaremos, por favor, colega. ¿Se ha entendido? Colegas. Doc, una pregunta. Hay que hacerlo todo escrito, ¿verdad? Sí, 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 por eso, en una hoja en blanco o en una hoja Ajá. cuadriculada, o la que tengas a la vista, llénalo. Pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. A la pregunta, las respuestas.
¿Listo? No estoy pidiendo dosis, solamente qué le darían. ¿Listo? Y eso, le sacan una foto y por WhatsApp me mandan al número personal con el nombre del que está participando. ¿Listo? Tenemos hasta 10:45. Por favor, nos apuramos. Ya, Doc, está bien. Listo, gracias. Lo voy a dejar ahí.
Ya, colegas, continuamos. Em, ya muchos están mandando sus respuestas. El único objetivo de esto es que hagamos un análisis con referente a lo que estamos viendo. Por supuesto, se trata de una taquicardia paroxística supraventricular. Les repito por varias veces de que no importa si es ortodrómica, retrodrómica, antidrómica, eso no importa. Es una taquicardia paroxística supraventricular, un tópico grande. Lo primero que tenemos que ver ante una taquiarritmia es si hay inestabilidad hemodinámica o no. Ya el hecho de que ya haya una hipotensión ya te está hablando de inestabilidad hemodinámica. Entonces, al haber una inestabilidad hemodinámica, de entrada ya nos inhabilita usar antiarrítmicos. He visto que varios le han puesto verapamilo, le han puesto amiadrona. Todo antiarrítmico tiene un efecto secundario. Por eso es que el verapamilo, el diltiazem han entrado como el gran boom, porque no tienen el efecto que tiene la amiodarona. La amiodarona es un buen antiarrítmico. Actúa en varias fases de la formación del eje eléctrico, pero también produce hipotensión. Entonces, un paciente hipotenso le das amiodarona, lo vas a hipotensar peor. Entonces, estos pacientes, el manejo es una cardioversión eléctrica. O sea, hay que hacer una cardioversión. Por eso es que la práctica el día miércoles y viernes va a ser importante porque no vamos a hacer una cardioversión en vivos, o bueno, ojalá que haya algún paciente que lo requiera, pero por lo menos vamos a tener la práctica para agarrar, para programar, para saber qué hacer, porque es una serie de órdenes que se tiene que dar. ¿Listo? Entonces, el objetivo de todas arritmia es identificar lo más rápido, los más frecuentes y dar opciones terapéuticas. Los mecanismos ya hemos visto, reentradas, automaticidad desencadenante, despolarización. Lo primero que tenemos que ver ante un ataque a Dilme es, ¿hay onda P? ¿Dónde está la onda P? En este caso, todos ya sabemos que es una taquicardia paroxística supraventricular y espero que eso haya quedado de todo esto que estamos hablando. La onda P no es que se ha perdido, sino es que con tanta frecuencia ha sido solapado por esto que es la onda T. Entonces, siempre tenemos que evaluar la presencia de la onda P. Por ejemplo, fíjense que aquí está apareciendo la onda P, pero está unida a la onda T. Entonces, también es una taquicardia paroxística supraventricular. Nunca se olviden tres criterios. Frecuencias cardíacas por encima de 150, intervalos RR regulares y el solapamiento. ¿Listo? ¿Existe un QRS normal? Ese tiene que ser nuestra pregunta siguiente. Fíjense este QRS. Este es un ritmo de escape. Esta es una bradicardia sinusal. Esta es una taquicardia ventricular. Entonces, no vamos a hablar mucho de esto porque esto es más teoría que práctica. En la práctica, estos tres se manejan de la misma manera. Se activa el código azul, se dice paro cardíaco y se empieza a hacer las compresiones cardíacas. Entonces, ¿mucho que hablar? No. El cardiólogo, el intensivista que estén moviendo su mente para ver por qué ha pasado, qué no ha pasado, eso es diferente. ¿Listo? Pero el QRS de estos tres es normal. Probablemente aquí digamos que sí, menos de 3 cuadrados, pero en estos no es normal, es un QRS ancho. Entonces, no puede ser fibrilación, no puede ser flutter, no puede ser taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, el QRS. ¿Listo? Después tenemos que ver cuál es la relación entre la onda P y el QRS. ¿Para qué? Para ver si hay alguna añadida, algún trastorno arrítmico, como este, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos identificado de qué posiblemente se podría tratar, iniciamos el abordaje inicial. El ABC creo que es algo para emergencias bastante metódico, oxígeno, una vía, ahora sería bueno añadir lo que es cabecera a 45 grados para evitar la broncoaspiración, una monitorización cardíaca. Estoy más que seguro que a partir de ahora ustedes no se van a correr de hacer un electrocardiograma, ni tampoco se van a correr de leer. Les vuelvo a repetir, en orden de frecuencia, las taquicardias paroxísticas supraventriculares y fibrilación auricular son las que más se presentan en la práctica de la emergencia. Entonces, si alguna vez les llega, alguna vez le van a tener que diagnosticar.
Aseguramos la vía aérea, hacemos un acceso venoso, vemos signos vitales, revisamos la historia del paciente y el examen físico. Y alguien me dirá, ¿por qué revisamos una historia clínica? No se olviden que existe la famosa tormenta tiroidea en los pacientes hipertiroideas. O sea que si te llega un flaco para las damas lindo o una flaca para los changos linda, cuidado que esté con su tormenta tiroidea. No te olvides que los flacos tienen hipertiroidismo. No les digo que sea ser malo, sabemos que los extremos es malo, o gorditos o flaquitos, ya estamos viendo patología, pero siempre tenemos que ver si el paciente no ha tenido un historial de hipertiroidismo, fragilidad capilar, caída de cabellos, que siempre está caliente, siempre está prendido para todo, ¿no ven? Y además tiene su taquicardia. ¿Por qué? Porque muchas veces esas taquicardias importantes de estos pacientes no se curan con antiarrítmicos, se curan con antitiroideos, o sea, fármacos que bloqueen la hormona tiroidea. Por eso es necesario revisar la historia del paciente, ¿no ve? Los signos y síntomas suelen ser dolor precordial, hipotensión, congestión, alteración de la conciencia, disnea y en fases iniciales la palpitación. La taquiarritmia, bueno, básicamente se los he puesto este conejo, porque si yo les mando al nevado a buscar un conejo blanco, tal vez no lo encontremos, porque tenemos que conocer las orejas, la boca, la nariz, las patitas de conejo, la colita de conejo, pero ya todos ya conocemos las taquiarritmias principales que se van a presentar, ¿no ve? Es por eso que para definir una taquiarritmia, siempre la frecuencia cardíaca tiene que estar más de 100. Tiene que ser de QRS ancho o QRS estrecho. Los que son QRS ancho ni los vemos, se llaman ritmos de paro y eso lo ve el cardiólogo. ¿Listo? Y los de QRS estrecho, menos de 3 cuadritos, intervalo RR regular y regular. ¿Listo? Los que son regulares, generalmente es la taquicardia paroxística supraventricular, todas estas que estamos aquí, taquicardia sinusal, taquicardia poscentrada, taquicardia ortodrómica, todas estas y el flutter. Y las irregulares, la fibrilación auricular. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos esa idea ya bien clara, ya sabemos que la taquicardia paroxística supraventricular tiene sus tres criterios bien claros que hemos avanzado. La fibrilación tiene el flutter, perdón, tiene sus criterios y la fibrilación tiene sus propios criterios. El abordaje siempre es ante la paciente, ante la posibilidad de inestabilidad. El shock ya hemos avanzado. Cualquier paciente con datos de hipoperfusión más la arritmia, entonces básicamente si está inestable, el paciente estaba inestable, cardioversión eléctrica o farmacológica. Esto vamos a avanzar más adelante y obviamente vamos a ver para qué sirve. No tengo nada contra la cardioversión farmacológica, no estoy diciendo que no se haga, pero si un paciente está tan inestable, es mejor que lo cardioviertas eléctricamente. Que para hacer una cardioversión eléctrica se necesita dos personas, sí. Una persona que maneje la vía aérea y asista, y la otra persona que proceda a la cardioversión. Eso lo vamos a ver el día de la práctica. Y la cardioversión farmacológica, que bueno, en nuestro medio se sigue haciendo con la miodorona, 18 miligramos por kilogramo de peso en 30 minutos o 150 bolos puros para disminuir. No te olvides que das amiodarona y provocas hipotensión, entonces tienes que estar listo para dar líquidos, usar vasopresores. Ahora, si no hay inestabilidad hemodinámica, entonces hacemos las famosas maniobras vagales, que también lo vamos a ver el día de la práctica. Si persiste, bueno, pues hacemos manejo farmacológico. ¿Listo? Entonces, una taquicardia supraventricular puede tener todas estas y que básicamente habla de, fíjense, el flutter auricular, degeneraciones eléctricas con presencia de macros de entradas, la fibrilación auricular, micros de entradas. Fíjense que hay las taquicardias supraventriculares que pueden ser reentradas nodales
de entradas ortodrómicas, taquicardia auricular, ¿listo? Entonces, las taquicardias generalmente siempre van a obedecer a rutas de ingreso. Por otro lado, la fibrilación auricular hace referencia a una actividad auricular rápida, desorganizada, que básicamente van a ser micros de entradas, fíjense así, pequeñitas micros de entradas, pero aquí lo que está pasando es un crecimiento auricular, o sea, todo paciente que tenga crecimiento auricular está con fibrilación o flutter, una de los dos, ¿listo? Generalmente son micros de entradas funcionalmente desorganizadas y por otro lado tenemos su antecesor, el flutter, que las ondas son aparentes en dientes de sierra, ¿listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un flutter o una taquicardia paroxística supraventricular, el manejo básicamente, si hay estabilidad, son maniobras vagales. Si no, hacemos cardioversión eléctrica. No nos olvidemos que la cardioversión eléctrica tiene una serie de pasos, unos 6 pasos que hay que cumplir antes de cardiovertir. Y la farmacológica, ahorita lo vamos a ver. Tenemos clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, donde básicamente tenemos representantes. Quinidina, procainamina, disopinamida no se usan. La lidocaína se sigue usando. La fenitoína se usa en aspecto neurológico, pero también es un antiarrítmico. La amiodarona, que es un clase 3, y los betabloqueantes. ¿Listo? Estamos cambiando de presentación. Antes de entrar a nuestro último tema, que es síndrome coronario, vamos a hablar de los antiarrítmicos de forma rápida. ¿Listo? Un antiarrítmico básicamente es un fármaco que va a disminuir la conducción eléctrica del corazón. Esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado segmento por segmento, onda P, intervalo PR, QT, QRS, todo, ¿no ve? Esta conducción cardíaca tiene que seguir una ruta. Pero si aparece aquí al frente un foco ectópico y electricidad que se va a generar, esas son las arritmias que se presentan. Normalmente en el cuerpo, en el corazón, tenemos dos tipos de células. Unas que son especializadas en la conducción eléctrica y otras que son especializadas en la contractilidad. Ambos generan potenciales eléctricos con apertura de canales de sodio, calcio, ingreso de potasio. Entonces, este es el potencial de acción. ¿No ve? Entonces, los antiarrítmicos actúan algunos en esta fase, algunos en esta fase y algunos en todas las fases, como la miodrona, por ejemplo. Por eso que a la miodrona se le da poderes sobrehumanos para manejo de los antiarrítmicos, pero nos damos de cuenta que no es así. Cuando yo era residente, llegaba un paciente con arritmia, le pasaban a miodrona hasta que el paciente hipotensaba y entraba, además de la arritmia, con un choque hipovolémico o a la UTI. Hoy en día ya cambiaron las cosas, ¿no ven? Yo enseño a mis residentes que cuando llega un paciente con arritmia, si hay inestabilidad, directamente hacemos cardioversión. Cuando yo era residente, la cardioversión era un proceso cruento donde, oh, pobrecito, le vas a pasar electricidad al pobre paciente. Por eso es que hoy en día se seda al paciente, se lo protege. Hay enoxaparina que su tiempo de acción es 5 minutos, entonces no hay la posibilidad de lesionar como tal vez había antes. Entonces, el potencial de acción del corazón de una fibra que transmite electricidad va a ser esta. Y lo que tratamos es de acortar el tiempo, es decir, que esta línea se rectifique o mejorar, ¿no ven? Cuando hablamos de las arritmias, hay anormalidades de esta curva que estamos viendo fisiológica, ¿no ve? Hay algunas que se pueden anticipar, otras que se pueden retrasar. Entonces, estas anormalidades de automoticidad son las que van a generar las arritmias. ¿Listo? Puede haber una anormalidad de conducción. Fíjense, normalmente habíamos estudiado nosotros que las fibras miocárdicas eran como pantaloncitos que estaban unidos, ¿no ve? Pero si que había un stop, fíjense, se generaba la electricidad y la electricidad daba vueltas, 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 y esas son las famosas macro y micros de entradas para generar las arritmias. Las más comunes, flutter, fibrilación y taquicardia
paroxística supraventricular. El resto no nos metemos porque eso ya es para especialidad. Ya sabemos diagnosticar Flatter desde el punto de vista electrocardiográfico. Fibrilación, también. Taquicardia paroxística supraventricular, por supuesto que sí. Entonces, ahora vamos a hablar de las drogas antiarrítmicas que modifican la automaticidad, o sea, varían la despolarización, el umbral y modifican la velocidad. Entonces, siempre tenemos que meternos a la cabeza que todo antiarrítmico es arritmogénico. ¿Qué quiere decir? Que si estamos ante una taquicardia ortodrómica, tú le das amiodarona, va a generar un torsade de point. Si tú estás con una arritmia y estás con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, le das amiodarona, puede ser torcedura de puntas. Entonces, en ese caso podríamos nosotros dar sulfato de magnesio como manejo, pero más la cardioversión eléctrica. Los antiarrítmicos, según la clasificación de Van Wieland, son estas: los clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Los clase uno que son bloqueantes de canales de sodio. De estos tres, el que nos importa es la clase 1B, la lidocaína, que todavía se lo usa y lo vamos a usar durante la cardioversión eléctrica que vamos a hacer. Clase 2, beta bloqueantes, que no los vamos a usar mucho porque estos ya son para manejo crónico. Clase 3, bloqueantes de canales de potasio o la amiodarona. Y clase 4, los últimos antiarrítmicos que han aparecido. ¿Listo? Entonces, los clase uno actúan netamente en los canales de sodio, que son voltaje dependiente. ¿Listo? Bloqueando o inhibiendo el ingreso de sodio. El clase 1A, la quinidina, no se lo usa mucho porque ha tenido muchos efectos adversos a nivel de generar torsade points, tromboembolismo, bloquea. Entonces, la procainamida tampoco, la disopinamida tampoco. Los que sí se utilizan son los 1B, que básicamente ajustan la velocidad, incrementan la velocidad de depolarización. Por eso es que la lidocaína hoy en día se usa para incrementar el potencial de cualquier tipo de antiarrítmico, que puede dar 3 ml, se puede dar 4 ml de la lidocaína normal, la que tú colocas para suturar. La capacidad de la lidocaína es que actúa rápido y se elimina rápido. Otras son la mexilcentina tocainida, que tampoco se utiliza. Las 1C, la flecainida, que se utilizaba hasta hace poco en niños, pero se ha visto efectos adversos. Y por lo tanto, de estos, la que más se va a utilizar son la lidocaína 1B. La clase 2, los beta bloqueantes. Aquí tenemos el propanolol, bisoprolol, esmolol, que básicamente han sido suspendidos de manera aguda porque producen muchas causas y muchos efectos sobre el paciente. Entonces, además que un beta bloqueante hace eso, bloquea los receptores beta y muchas veces estos pacientes tienen que terminar con marcapaso. El más poderoso, digamos, desde mi perspectiva, porque es el que más se lo utiliza, es la amiodarona. La amiodarona bloquea los canales de potasio y tiene un efecto sobre la despolarización. El sotalol, el bretilio y de todos estos la amiodarona. La amiodarona tiene una particularidad y hay una clasificación que se llama de gambito siciliano que habla de los receptores y canales. Entonces, la amiodarona básicamente actúa como un clase uno, bloqueantes de canales de sodio, puede ser un beta bloqueante, bloqueante de canales de potasio y entonces al tener varios efectos, es un antiasímico de muy amplio espectro, pero lastimosamente la miodorona de forma crónica ha afectado y ha hecho que los pacientes puedan tener desde cirrosis hepática hasta fibrosis pulmonar. Entonces, su tratamiento es netamente agudo y no crónico. Entonces, donde los otros entran es en el manejo de aspecto crónico. La miodorona tiene una toxicidad bien importante, fíjense, ¿listo?
Pero la miodrona tiene dos causas bien importantes. La primera es que es un potente miosdelagante, por eso es que persona que le des miodrona, prepárate para manejar la hipotensión. No le estoy diciendo no le des, dale, pero prepárate que va a haber hipotensión. Y por último, los bloqueantes de canales de calcio, ¿no ven? Que el verapamil, diltiazem, que pueden tener efectos adversos, pero de todas estas, la que más se está utilizando hoy en el medio, obviamente hay que informarnos porque ya está llegando, es la adenosina, que no es un producto nuevo, ya lo había, pero en Bolivia tarda mucho tiempo en llegar. Entonces, la adenosina tiene la característica de que se da 25 miligramos en endovenoso y disminuye la velocidad de conducción, disminuye la automaticidad, controla, pero es bien caro. O sea, una miodrona te cuesta 15 pesos, la adenosina te cuesta 450 si no me equivoco, entonces es bien cara. La digoxina ya es un walking dead porque no se lo usa mucho, pocos lo usan. Tenía mucha confianza la gente en utilizar digoxina, pero muchos de ellos han terminado con sus cubetas digitales, intoxicaciones digitales tremendas y han terminado falleciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de arritmias, como fíjense, como una taquicardia supraventricular, generalmente en todas estas se da adenosina, pero en nuestro medio o hacemos cardioversión eléctrica o hacemos manejo con amiodrona. ¿Listo? Listo. El caso clínico que tienen que presentar hoy día, por si acaso, hasta el día viernes, trata de una taquiarritmia y de un síndrome coronario agudo. Entonces, vamos a hablar y esto vamos a ampliar el día viernes y sábado de la siguiente semana que ya vamos a hablar full tarea. ¿Listo? Entonces, este es un varón de 61 años que básicamente acude a emergencias por dolor precordial irradiado hacia brazo izquierdo de más de 6 horas de evolución. Este es el caso clínico que van a hacer. Es hipertenso, toma de forma irregular los sartán, padres fallecidos, sedentario, tienen un índice de masa corporal 32,57, tiene cintura de 106. Ya desde la siguiente semana vamos a hablar de lo que es el síndrome metabólico. Está hipotenso, tiene ruidos cardíacos, tiene soplo protomesosistólico, piel fría, llenado capilar 6 segundos o esté en shock. ¿Listo? Entonces, sabemos que el término antiguo se hablaba de infarto Q e infarto no Q. Hoy en día ya no se habla de eso, se habla de supradesnivel del ST y infarto sin elevación del ST. ¿Listo? Cuando hablamos de infarto, anatómicamente estamos hablando de muerte celular. Hay una necrosis irreversible de todas las células del miocardio. Hay diagnósticos electrocardiográficos, como por ejemplo infarto consolidado, presencia de ondas Q más de 30 milisegundos y 0,20 milivoltios en más de 2 a 3 derivaciones. Pero también podemos hablar de síndrome coronario agudo, o sea que el corazón se está muriendo, que es una elevación de más de 2 cuadrados del punto J y del segmento ST. ¿Listo? O también la presencia de bloqueo de rama izquierda, con una sensibilidad de hasta un 81%. Pero básicamente, clínicamente, esta tríada se cumple. Dos de los tres hacen diagnósticos para hablar de un síndrome coronario agudo. Dolor torácico que pueda durar más de 20 minutos, no es 30. Antes se decía, según la OMS, 30 minutos, pero hoy día es 20 minutos. El dolor torácico isquémico característico es en mano de garra, o sea, como si alguien te estuviese apretando el corazón, ahorcando. Los cambios evolutivos en el electrocardiograma, o sea, presencia de supradesnivel, que no había más antes. Es importante saber leer el electrocardiograma porque de eso depende que este paciente pueda sobrevivir con la menor cantidad de daño.
incremento y reducción de marcadores cardíacos, o sea, troponina C, CPKMB, CK. El dolor isquémico es característico, es como si te estuviesen ahorcando, la elevación, bloqueo de rama izquierda. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de un síndrome clínico. El dolor característico es opresivo, precordial y tiene irradiaciones típicas hacia borde cubital, hacia el cuello. Inclusive tenemos los equivalentes coronarios, que es un tipo de dolor de barriga. Una vez nos llegó un paciente, él era diabético, estaba entrando en insuficiencia renal y dice que se había comido una tucumana y nada más. Y le han dado ranitidina, metoclopramida y se fue. Y en la noche ha vuelto muerto. ¿Por qué? Porque había tenido un infarto de cara inferior. La aparición importa mucho si es a mínimos esfuerzos o es al reposo, porque si es al reposo y es una angina inestable que prontito se va a morir. Siempre y cuando hablemos de síndrome coronario vamos a hablar de angina. ¿Qué es la angina? Es la antesala al infarto. Entonces, hay una clasificación de Braunwald que te dice que si un paciente te viene con dolores precordiales a repetición, puede que tenga, sea de cualquiera de estas clases y tenga una angina que no sea estable, porque es el que es estable necesita hacer algún deporte extremo, jugar harto para que le duele el corazón, pero el que está con una angina inestable, parar se le produce esa sensación de infarto. Entonces, Brownwell clasifica en tres grupos: angina de reciente comienzo, uno o más episodios en las últimas 48 horas o uno o más episodios en las últimas 48 horas, para catalogar como una angina de reposo o dolor precordial de reposo y dolor precordial estable. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con dolor torácico, importa si es un dolor anginoso, una enfermedad coronaria, si hay diaforesis, si hay cambios electrocardiográficos en las últimas 12 horas y el dolor que va a ser típico. Generalmente este tipo de pacientes, ni bien se sospeche de la probabilidad alta cambios electrocardiográficos, enzimas cardíacas, se da la triple antiagregación. Aspirina 325, clopidogrel 300 en menores de 65 años, 60, y, perdón, en mayores de 60 años y en menores se puede dar hasta 600 de clopidogrel. Enoxaparina, 60 unidades en pacientes o 30. 60 en los que no se vaya a hacer intervención coronaria percutánea y 30 en los que sí. Se tiene que hacer una vía venosa, electrocardiograma. Se puede dar el mononitrato de isosorbide o nitroglicerina sublingual para mejorar el dolor precordial. ¿Listo? Y también se puede dar morfina para manejar el dolor. En el caso del paciente, fíjense, hablaba de un colesterol de 246, triglicéridos de 230, HDL, que son los que acomodan la grasa en el hígado y no en las arterias, de 14. Entonces, este paciente estaba con un síndrome metabólico bien importante que lo vamos a evaluar. En el electrocardiograma, fíjense, teníamos supradesnivel en derivaciones, perdón, supradesnivel en derivaciones B2, B3, B4, B5 con su imagen en espejo en ABL, D1. Entonces este es un infarto de cara anterior. Esta era su radiografía donde se puede observar que eh, datos de edema agudo de pulmón secundario a un edema cardiogénico. Entonces, el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio es 2 de 3. Si hay enzimas y cambios electrocardiográficos, es un infarto. Si hay dolor y cambios electrocardiográficos, es un infarto. Entonces, siempre vemos los factores de riesgo y los factores de riesgo se evalúa con el puntaje de riesgo TIMI, donde si es un paciente que tiene más de 65 años, más de tres factores de riesgo, ¿cuáles? Síndrome metabólico. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar netamente de esas cosas. Uso de aspirina, angina, que le ha dolido en las últimas 24 horas el corazón, elevación de marcadores. Entonces, ya básicamente, mientras más puntaje tiene, más riesgo TIMI para hacer un infarto. Y yo siempre les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si te entra a un hospital de emergencias una hermosa mujer de 90, 60, 90, qué sé yo, 65 kilos de peso y un hombre bien gordito, más de 100 kilos, que no hace ejercicio y a ambos les duele el corazón? Obviamente al gordito le vas a decir infarto agudo de miocardio. Como sea, vas a querer sacar infarto mi cura. Y la mujer, la señorita.
Entonces ahí es donde entra puntaje de riesgo TIMI. O sea, todo el que te dice me duele el corazón, hazle un puntaje de riesgo TIMI. En internet hay páginas donde ellos te lo calculan, solo te piden la edad, ¿no ven? Mientras más alto el puntaje, más posibilidad de que tenga un infarto agudo de miocardio. No se olviden que también hay las famosas osteocondritis. En la unión del esternón con las costillas hay fibras nerviosas y a veces te duele como si te estuvieses infartando. Pero si es un flaco que no tiene factores de riesgo, entonces le vas a sacar factores de riesgo, a no ser que te diga, doctor, me droga con marihuana y me está doliendo el corazón. Probablemente se ha infartado por eso. Pero si no hay riesgo TIMI, las posibilidades no las hay. Y en el trabajo en el caso clínico que van a responder, les voy a decir, tipifiquen y clasifiquen la escala de Kilby-Kimball, que lo vamos a ver la siguiente, donde básicamente, fíjense, Kilby-Kimball no hay afectación cardíaca con repercusión pulmonar. Y Kilby-Kimball 4, 3 ya están con edema agudo de pulmón, shock cardiogénico. Entonces, estos electrocardiogramas, fíjense, nos ayuda a evaluar el punto J de 2, de 3 y ABF cara inferior. Entonces, este es el electrocardiograma de nuestro pacientito, donde fíjense de 2, de 3 y ABF hay supradesnivel con infradesniveles acá, con su famosa imagen en espejo. ¿Listo? Estos son los cuestionarios que van a solucionar. Les voy a dar para el trabajo de investigación, el caso clínico que tienen que resolver. Y bueno, con eso habríamos terminado todo. ¿Alguna duda, colegas? Colegas.